Cada noche, un perro herido araña la puerta de un extraño. Sus gritos de dolor rompen el silencio. Cuando el hombre finalmente abre la puerta, se encuentra con una visión tan inesperada que se queda sin aliento. ¿Qué trágico secreto lleva este perro herido? ¿Y qué destino le espera al extraño que se atreve a responder a su llamada? Siga con nosotros mientras descubrimos la desgarradora verdad que se esconde tras este encuentro inesperado. En una fría noche de luna llena en un barrio tranquilo, un hombre solitario llamado David se encontró enfrentado a un misterio que nunca imaginó. En una pequeña y modesta casa a las afueras de la ciudad, el silencio de la noche se rompió de repente con un desesperado rascado en la puerta. El sonido era crudo y angustiado, un grito de auxilio que parecía vibrar con dolor y urgencia. David, un alma reservada y práctica que durante mucho tiempo había apreciado la seguridad y la previsibilidad de su rutina, se despertó sobresaltado por el ruido persistente. Al principio, supuso que no era más que un animal callejero que buscaba refugio, pero a medida que los arañazos se hacían más fuertes y frenéticos, se dio cuenta de que no se trataba de un suceso ordinario. Con una mezcla de inquietud y compasión, se acercó a la puerta principal sin saber qué esperar. Cuando finalmente desbloqueó y abrió lentamente la puerta, sus ojos se abrieron como platos con incredulidad. Allí, en el umbral de su puerta, yacía un perro herido. Su pelaje estaba enmarañado y manchado con las marcas de su lucha, y un profundo corte recorría su costado. Los ojos del perro, llenos de dolor y de una imploración tácita de ayuda, se fijaron en los de David. En ese momento cargado de tensión, el corazón del desconocido latía conmocionado y apenado al reconocer la silenciosa desesperación grabada en el rostro del animal. La escena era desgarradora e inexplicable. ¿Cómo había llegado esta criatura herida hasta su puerta? ¿Qué historias y tragedias ocultas se escondían tras su maltrecho exterior? La mente de David se llenó de preguntas mientras se arrodillaba suavemente, extendiendo una mano cautelosa en un intento de consolar al tembloroso animal. El perro herido, aunque desconfiado, pareció sentir su sincera preocupación. Sus gemidos de dolor resonaban como un lamento por un pasado perdido. En ese fugaz momento de conexión entre el hombre y el animal, comenzó a desarrollarse un profundo misterio, un misterio que prometía salvar la distancia entre la compasión y los inquietantes ecos de una vida marcada por las dificultades. El escenario estaba preparado para una historia que ahondaría en temas de redención, empatía y los vínculos inesperados que se forman frente a la adversidad. La vida de David siempre había seguido un ritmo constante y predecible. Todas las mañanas se levantaba con el sonido de su alarma, preparaba su café y se acomodaba en la comodidad de su tranquila casa a las afueras de la ciudad. Pasaba los días inmerso en el trabajo y las tardes dedicadas a simples rutinas que le proporcionaban consuelo después de un largo día. Sin embargo, en esa fatídica y fría noche, su ordenada existencia se vio bruscamente interrumpida por el quejumbroso rascado en su puerta, un sonido que lo pondría en un camino que nunca podría haber previsto. Al principio, David intentó ignorar el persistente ruido. Se dijo a sí mismo que debía de ser un gato callejero o tal vez el viento que se colaba entre los escombros abandonados. Sin embargo, a medida que los minutos se convertían en lo que parecía una eternidad, los desesperados arañazos se hicieron más fuertes y más insistentes, resonando en los silenciosos pasillos de su casa. Una sensación de inquietud se apoderó de él, mezclándose con una creciente empatía por el visitante invisible. Impulsado por la curiosidad y la compasión, David finalmente se levantó de la silla y se dirigió a la puerta principal. Con cautela, desbloqueó la puerta, esperando ver nada más que la calle oscura y vacía. En cambio, lo que le recibió fue una visión tan sorprendente que su corazón se detuvo momentáneamente. En el umbral de la puerta había un perro herido, una criatura cuya presencia parecía casi de otro mundo en el contexto de la tranquila noche. Su pelaje estaba enmarañado y sucio, y una herida profunda y desgarrada estropeaba su costado, evidencia de una batalla librada con demasiada fuerza. Los ojos del perro, brillantes con una mezcla de dolor y súplica silenciosa,
Se fijaron en David como si buscaran ayuda que se les había negado durante mucho tiempo. Durante varios largos momentos, el tiempo pareció detenerse. La mente de David se llenó de preguntas. ¿Cómo había llegado hasta allí este animal herido? ¿Qué había soportado para acabar en un estado tan vulnerable? La respiración entrecortada del perro y sus suaves gemidos llenaron el aire de un aura de desolación y misterio. Aunque al principio se quedó atónito, David sintió una abrumadora oleada de compasión. Se arrodilló suavemente en el frío umbral de la puerta, extendiendo la mano lentamente en un gesto de tranquilidad. El perro, todavía temblando de dolor, vaciló antes de permitir un contacto tentativo, un momento que forjó una conexión tácita entre dos extraños unidos por una vulnerabilidad compartida. En el interior, David llevó con cuidado al perro a su modesta sala de estar y lo dejó en una alfombra gastada cerca de la chimenea. Sacó un botiquín de primeros auxilios de su cuarto de baño y, con manos temblorosas, comenzó a evaluar la extensión de la herida. La herida era grave, un corte profundo que sugería que había sido infligido por algo feroz. Mientras limpiaba la herida con antiséptico, los ojos del perro no le quitaban el ojo de encima, como si intentaran comunicar una historia de sufrimiento que iba más allá de lo físico. El corazón de David se encogía con cada suave gemido y estremecimiento, y en ese intercambio silencioso se dio cuenta de que el dolor del animal no era solo físico, sino que también estaba impregnado de una pena más profunda, casi humana. Más tarde esa noche, mientras David estaba sentado junto a la tenue luz de la lámpara, el perro herido acurrucado en una cama improvisada de viejas mantas, se encontró incapaz de deshacerse de las inquietantes preguntas que persistían en su mente. ¿Qué tragedia había llevado a esta pobre criatura a sufrir una herida tan grave? Y es lo que era más curioso, ¿por qué había elegido su puerta como lugar para buscar refugio? Sus pensamientos se desviaron hacia recuerdos lejanos de pérdidas y momentos en los que él también se había sentido inexplicablemente atraído por ayudar a quienes lo necesitaban desesperadamente. Era como si el destino hubiera orquestado este encuentro para recordarle los frágiles lazos que unen a los seres vivos, una llamada a la compasión que trascendía lo ordinario. Durante los días siguientes, David se dedicó a cuidar del perro herido hasta que se recuperara. Visitó al veterinario local, quien confirmó que, aunque la lesión era grave, el estado del perro era lo suficientemente estable como para recuperarse con los cuidados adecuados. Mientras atendía las necesidades del animal, administrándole medicación, cambiándole las vendas y tranquilizándolo con suavidad, David comenzó a observar sutiles comportamientos que insinuaban un pasado misterioso. El perro a veces miraba por la ventana con una mirada casi sabia, como si recordara algo olvidado hace mucho tiempo, y en las noches tranquilas, sus suaves gemidos se mezclaban con los crujidos de la vieja casa, creando una sinfonía melancólica de soledad compartida. Al mismo tiempo, entre los vecinos empezaron a circular rumores sobre la extraña aparición de un perro herido en la puerta de un extraño. Algunos especulaban que era una señal de un acontecimiento local inusual, mientras que otros lo descartaban como un incidente aislado. Pero para David, cada día con el animal herido se convirtió en un viaje de descubrimiento, un descubrimiento gradual de secretos que conectaban el destino del perro con algo más grande que cualquiera de ellos. Los momentos tranquilos de cuidado le dieron tiempo para reflexionar sobre su propia vida y las formas inesperadas en que el destino a veces interviene. Empezó a preguntarse si la llegada del perro había sido un acontecimiento fortuito destinado a llevarlo por un nuevo camino, un camino en el que las líneas entre humano y animal, dolor y curación, se difuminarían en una profunda lección de empatía. A medida que los días se convertían en semanas, el vínculo de David con el perro herido se hizo más profundo. La recuperación gradual del animal, marcada por pasos vacilantes y una creciente confianza en su rescatador, se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de las dificultades. Sin embargo, bajo la superficie de esta conmovedora historia, persistían las preguntas sobre el pasado del perro y el misterio de su aparición. Todas las noches,
Mientras estaba en la cama, David revivía en su mente el momento en que abrió la puerta por primera vez, un momento que había roto el silencio de su vida cuidadosamente ordenada y abierto una puerta a un reino de compasión y misterio inesperados. En los días que siguieron a la fatídica noche, David descubrió que su vida había cambiado irrevocablemente por la inesperada llegada del perro herido. El impacto inicial del encuentro dio paso gradualmente a una curiosidad insaciable sobre las circunstancias que llevaron al animal a buscar refugio en su puerta. Con cada día que pasaba, mientras atendía las heridas del perro y le proporcionaba cuidados suaves, David comenzó a notar sutiles pistas que insinuaban un misterio más profundo en torno al pasado del canino. Cada mañana, cuando la luz del sol se deslizaba por el horizonte, David se sentaba junto a la ventana y observaba al perro, al que había llamado tentativamente Chance, descansar y recuperar lentamente sus fuerzas. Los ojos de Chance, antes llenos de dolor, empezaron a brillar con una profundidad casi enigmática. Había momentos en los que, como si estuviera en trance, Chance fijaba la mirada en la ventana, como si observara algo más allá de la vista ordinaria de la vida suburbana. Este comportamiento inquietaba y fascinaba a David al mismo tiempo. ¿Qué recuerdos podrían estar ocultos en esos ojos y qué acontecimientos habían marcado la vida de esta criatura con tanta tristeza? Decidido a desentrañar el misterio, David empezó por seguir los pasos del perro. Empezó a preguntar por el vecindario, preguntando discretamente a los lugareños e incluso hablando con algunas personas que habían visto recientemente al perro deambulando cerca de los parques locales o en polvorientas carreteras secundarias. Algunos vecinos afirmaron haber visto a Chance cojeando por un campo cubierto de maleza o tumbado a la sombra de un gran roble en las afueras de la ciudad. Algunos mencionaron una vieja granja abandonada donde se había visto un perro durante varios días, con un aspecto similar al de Chance. Aunque nadie tenía una respuesta definitiva, estos relatos fragmentados formaron poco a poco un rastro de pistas que sugerían que el viaje del perro había sido largo y lleno de dificultades. Al mismo tiempo, el creciente apego de David a Chance lo empujó a aprender más sobre las posibles causas de la lesión. Visitó al veterinario local, quien le explicó que la herida, aunque grave, era consistente con un encuentro que implicaba un comportamiento agresivo, tal vez una pelea con otro animal o incluso un ataque de una criatura callejera o salvaje. La posibilidad de que Chance pudiera haberse lesionado mientras se defendía o mientras intentaba escapar de una situación amenazante despertó en David una mezcla de preocupación e indignación. Se preguntaba si alguien o algo había hecho daño al perro intencionadamente. ¿Era Chance simplemente una víctima de las circunstancias o había una historia más oscura oculta en su maltrecho cuerpo? En las tranquilas tardes, mientras limpiaba con cuidado las vendas y administraba la medicación, la mente de David a menudo volvía a aquel primer momento en que abrió la puerta. Recordaba la mirada de Chance, una súplica silenciosa, casi como si el perro estuviera tratando de comunicar un mensaje que trascendía las palabras. Con el tiempo, a medida que el perro empezó a comer con ganas y a dar pasos cautelosos por la casa, David empezó a sentir que Chance era más que un perro callejero que necesitaba curarse. El espíritu resistente del animal, combinado con su misterioso pasado, insinuaba una narrativa entrelazada con el azar y tal vez incluso con el destino. Espoleado por esta intuición, David decidió profundizar en la historia de Chance. Examinó los registros de los refugios locales e hizo averiguaciones en los centros de rescate de animales cercanos, con la esperanza de encontrar algún rastro del origen del perro. A pesar de sus esfuerzos, el rastro seguía siendo frustrantemente frío. Los registros eran escasos y nadie podía identificar definitivamente de dónde había venido Chance. En su búsqueda, sin embargo, David se encontró con una vecina anciana, la señora Carter, que recordaba haber visto un perro con una cojera distintiva cerca de la vieja granja varios meses antes. La señora Carter describió al perro como herido pero decidido, una descripción que resonó profundamente en la creciente comprensión de David sobre Chance.
aunque sus recuerdos eran vagos, proporcionaron una pieza crucial del rompecabezas e insinuaron que el viaje del perro podría estar relacionado con rincones de la comunidad olvidados hace mucho tiempo. Mientras tanto, a medida que Chance se recuperaba lentamente, David comenzó a notar sutiles cambios de comportamiento. En las noches tranquilas, el perro a veces daba patadas en el suelo cerca de una ventana en particular, como si tratara de hacerle una señal o de invitarle a mirar afuera. Una noche, cuando David siguió el persistente rascado de Chance en la ventana, vislumbró algo inusual. En la oscuridad del patio, en medio de las sombras oscilantes de los altos árboles, vio el tenue contorno de una figura que desaparecía detrás de un viejo cobertizo abandonado. La visión le provocó un escalofrío. ¿Era una persona? ¿Un vestigio del pasado de Chance tal vez? La pregunta le atormentaba, instándole a reconstruir el contexto más amplio de la terrible experiencia del perro. Durante todo este tiempo, David mantuvo un diario, en el que anotaba cada observación y corazonada con minucioso detalle. Escribió sobre los momentos de conexión con Chance, las sutiles pistas que recogía de los vecinos y las persistentes preguntas que resonaban en su mente. Estas anotaciones se convirtieron tanto en una salida terapéutica como en un depósito de datos inestimables, formando gradualmente una narrativa que trataba tanto de la transformación personal como de descubrir una verdad oculta. En medio de su investigación, David también se encontró reflexionando sobre su propia vida, sobre momentos en los que se había sentido perdido, herido por experiencias pasadas y con una necesidad desesperada de curación. Empezó a ver paralelismos entre su viaje y la lucha de Chance por sobrevivir. El perro herido no era simplemente un visitante al azar, había reflejado, a su manera silenciosa, el dolor y la resistencia que había en él. Esta constatación impregnó su búsqueda de un profundo sentido de empatía y determinación. David decidió que, independientemente de las respuestas que encontrara, se aseguraría de que Chance recibiera el cuidado y la compasión que merecía, un símbolo de esperanza y renovación en un mundo que a veces olvida el poder de la bondad. Una tranquila tarde, mientras David seguía cuidando de Chance y revisando su diario, descubrió una pista sorprendente que trastocó su comprensión del pasado del perro herido. Mientras revisaba viejos registros comunitarios en la biblioteca local, David se topó con una fotografía descolorida escondida entre las páginas de un libro antiguo sobre la historia local. La fotografía mostraba un perro con un parecido asombroso con Chance. Su pelaje tenía un patrón similar, sus ojos estaban llenos de una profundidad conmovedora familiar y, curiosamente, iba acompañada de una nota escrita a mano firmada por alguien llamado Grace. La nota decía: en nuestras horas más oscuras, la esperanza encuentra un camino incluso a través del más pequeño acto de compasión. Este descubrimiento provocó una sacudida de reconocimiento en David. Recordó vagos recuerdos de su propia infancia, de una leyenda del barrio que involucraba a un perro que aparecía en tiempos de crisis. Un perro que parecía emerger justo cuando alguien necesitaba que le recordaran que la bondad podía prevalecer. La fotografía, fechada hace casi 20 años, sugería que Chance podría estar relacionado con ese viejo cuento. A David se le aceleró el corazón al considerar la posibilidad de que el perro herido no fuera simplemente un vagabundo que había llegado a su puerta, sino un mensajero recurrente, un eco viviente de una historia que una vez había conmovido profundamente a la comunidad. Alentado por esta revelación, David profundizó en los archivos y descubrió varios recortes de periódicos que relataban misteriosos incidentes del pasado de la ciudad. Un artículo en particular describía una ocasión en la que un perro herido había aparecido inesperadamente en la casa de un maestro local, lo que dio lugar a una serie de acontecimientos que finalmente ayudaron a reparar los lazos rotos de la comunidad durante un periodo de dificultades económicas. El recorte mencionaba que el perro fue identificado más tarde como Lucky, un compañero que parecía encarnar la resiliencia y la esperanza. David comenzó a preguntarse si Chance era, de hecho, el mismo perro, renacido de alguna manera,
o tal vez continuando un legado que desafiaba la explicación convencional. Al mismo tiempo, una llamada telefónica inesperada de una mujer llamada Grace, que se identificó como antigua residente de la ciudad, añadió otra capa al misterio. Grace explicó que una vez había formado parte de un grupo muy unido que creía en el poder curativo de los animales de compañía. Según ella, muchos miembros de su familia habían transmitido historias de un perro guardián que aparecía en momentos de crisis personal para recordarles que la esperanza podía encontrarse incluso en los momentos más oscuros. Grace recordaba que años atrás, un perro herido había aparecido en la casa de su familia en una noche de tormenta, dejando tras de sí un legado de compasión que había sido celebrado en la tradición local. Su voz temblaba al describir cómo ese perro no solo había curado heridas físicas, sino que también había ayudado a reparar corazones rotos. Cuando Grace se enteró de que un perro herido había aparecido recientemente en la puerta de David, se sintió obligada a llamar y compartir sus recuerdos. David escuchó atentamente, con el corazón latiendo conmocionado y con una nueva sensación de destino. Las similitudes entre los recuerdos de Grace y sus propias experiencias con Chance eran demasiado vívidas como para ignorarlas. Cada vez estaba más claro que el perro no era un incidente aislado, sino un símbolo, una figura recurrente entretejida en el tejido de la memoria colectiva de la comunidad. La revelación golpeó a David con fuerza. Chance podría ser el mismo perro guardián de la leyenda que regresaba cuando la ciudad, y tal vez incluso él mismo, necesitaban un recordatorio del poder de la compasión. Impulsado por este giro, David decidió afrontar la posibilidad de que la lesión de Chance estuviera relacionada con una historia más amplia y compleja. Volvió a examinar la herida en sí y observó detalles peculiares que indicaban que podría haber sido causada por un encuentro específico y deliberado, tal vez un altercado con un agresor conocido. Con renovada determinación, David se puso en contacto con los registros locales de control de animales y descubrió que, aproximadamente al mismo tiempo que el antiguo artículo de periódico, se había informado de un incidente violento en el que un perro se había defendido de una jauría callejera agresiva. Esta conexión profundizó aún más el misterio. No solo Chance era posiblemente la reencarnación o la presencia continua de un perro guardián legendario, sino que su herida podría haber sido el resultado de un acto de protección, un gesto desinteresado que, a su manera, era un testimonio del poder perdurable de la esperanza. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y David se preparaba para otra noche tranquila cuidando de Chance, sintió un profundo cambio en su interior. Las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen coherente. El perro herido en su puerta era un vínculo entre el pasado y el presente, un símbolo vivo de un legado construido sobre la compasión y la resiliencia. El regreso del perro, después de todos estos años, no fue simplemente un accidente. Fue una llamada, una señal de que la antigua promesa de esperanza seguía viva en los corazones de aquellos que creían en el poder curativo de la empatía. Con esta importante revelación, David se dio cuenta de que su viaje había adquirido un significado más amplio del que jamás había imaginado. Ahora estaba entrelazado con el legado perdurable del perro guardián, un símbolo que trascendía las vidas individuales y conectaba a la comunidad a través de historias compartidas de superación de la adversidad. Este giro no solo explicaba la misteriosa aparición de Chance, sino que también lo encaminaba por un nuevo camino para descubrir verdades aún más profundas sobre el legado de compasión que había dado forma a la historia de la ciudad. A raíz de la sorprendente revelación de que Chance, el perro herido, podría ser la reencarnación, o tal vez el espíritu perdurable, del legendario perro guardián de la tradición local, David se encontró navegando por un mar turbulento de emociones y respuestas. El descubrimiento no solo había trastocado su tranquila vida, sino que también había despertado profundos sentimientos en la comunidad, provocando una serie de reacciones que iban desde el escepticismo hasta la creencia sincera. En casa, la transformación de David era palpable. El hombre, antes práctico y reservado,
Pasaba ahora incontables horas estudiando detenidamente viejas fotografías y recortes de archivo, tratando de reconstruir los fragmentos de la historia de Grace con la imagen de Chance. Cada nuevo detalle que descubría desdibujaba aún más la línea entre la memoria y el mito, dejándolo a la vez eufórico y agobiado por el peso de un legado que nunca había esperado heredar. Tarde en la noche, mientras cuidaba suavemente las heridas de Chance, David se encontró hablando suavemente con el perro, casi como si estuviera hablando con un amigo perdido hace mucho tiempo. Estos momentos tranquilos se convirtieron en su santuario, un momento en el que la vulnerabilidad se fusionó con la determinación y su corazón comenzó a abrirse a la posibilidad de que la compasión pudiera trascender el tiempo. La noticia del misterioso perro herido se extendió rápidamente por todo el vecindario. Algunos vecinos expresaron su preocupación por el extraño suceso, especulando que el animal podría ser peligroso o que su presencia presagiaba desgracias. En una pequeña reunión comunitaria celebrada en el centro comunitario local, las voces se enfrentaron sobre el significado de la llegada de Chance. El señor Hargrove, un residente de toda la vida con una perspectiva pragmática, argumentó que el perro era simplemente una víctima de las circunstancias, un perro callejero herido en un altercado, mientras que otros, en particular los residentes de más edad, recordaban historias similares de décadas pasadas. Hablaban de un perro que había aparecido en tiempos difíciles, un símbolo de esperanza y resistencia en medio de las luchas de la comunidad. Estos recuerdos personales dieron un aire de misticismo a la historia, cambiando gradualmente la opinión pública de una de miedo y rechazo a una postura más contemplativa, incluso reverente. Los amigos más cercanos de David, que en un momento dado habían visto su creciente obsesión con cautela y diversión, empezaron a ver un lado más decidido de él. Mark, su mejor amigo, expresó emociones encontradas durante una tranquila conversación durante la cena. «Siempre he sabido que tienes un corazón compasivo, David», admitió Mark, «pero verte tan profundamente conectado con Chance, como si estuvieras viviendo una historia sacada de una vieja leyenda, es inspirador y un poco preocupante. Solo espero que no te estés perdiendo en todo esto». La preocupación de Mark, aunque teñida de escepticismo, era un testimonio del profundo impacto que los acontecimientos estaban teniendo en quienes lo rodeaban. Con el tiempo, Mark también se volvió más abierto a discutir la posibilidad de que Chance pudiera ser una señal, un eco de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. En la clínica veterinaria local, donde David había llevado a Chance para que lo trataran, el personal reaccionó con una mezcla de preocupación profesional y tranquila curiosidad. La veterinaria, Ladra Simmons, observó que la lesión de Chance era inusualmente grave para un encuentro típico con un perro callejero. «Esto no fue un accidente», comentó durante una consulta con David. «Parece que Chance pudo haber sido atacado o haber estado involucrado en una pelea. Hace que uno se pregunte si hay algo más en esta historia de lo que parece». Sus observaciones añadieron un toque de urgencia a la búsqueda de David, ya que ahora tenía que lidiar con la posibilidad de que el dolor de Chance no fuera solo físico, sino también el remanente de un conflicto más profundo, tal vez incluso deliberado. Los medios de comunicación locales pronto se enteraron de la historia. Un artículo en el modesto periódico de la ciudad describía a Chance como el guardián en apuros y especulaba sobre la posibilidad de que el perro estuviera relacionado con viejas leyendas familiares. El artículo describía a David como un alma compasiva que había abierto su puerta y su corazón a una criatura herida, lo que provocó debates entre los lectores. Algunos elogiaron su empatía y resistencia, mientras que otros tacharon la historia de sensacionalista. Esta atención pública obligó a David a lidiar con la presión de representar algo que nunca había pretendido ser un espectáculo, pero que se convirtió en un símbolo involuntario de esperanza y curación en tiempos difíciles. En medio de estas reacciones externas, la lucha interna de David se intensificó. Sus anotaciones en el diario se hicieron más frecuentes e introspectivas, llenas de reflexiones sobre la naturaleza del destino,
el poder curativo de la compasión y las conexiones duraderas entre humanos y animales. En la soledad de su estudio, rodeado de recuerdos del pasado y de los suaves y persistentes gemidos de Chance, David se enfrentó a una pregunta profunda. ¿Era simplemente el cuidador de un animal herido? ¿O estaba siendo llamado a revivir un legado de empatía que había sostenido a su comunidad durante generaciones? Un punto de inflexión se produjo durante una tranquila tarde en la que David recibió una sentida carta de Grace, la misma mujer que una vez le había contado la leyenda del perro guardián. En sus palabras suaves y mesuradas, le instaba a confiar en sus instintos y a ver a Chance no solo como un perro callejero que necesita curarse, sino como un símbolo de resiliencia y del poder transformador de la bondad. Su mensaje resonó profundamente en David, reforzando su determinación de buscar la verdad, sin importar lo doloroso o desafiante que pudiera ser. A medida que los días se convertían en semanas, la vida de David comenzó a reflejar este nuevo y delicado equilibrio entre lo racional y lo místico. Las rutinas, antes solitarias, ahora estaban marcadas por las interacciones con los vecinos, que compartían sus propias historias susurradas de pérdida y redención, y con los amigos que, a pesar de sus dudas iniciales, llegaron a admirar su inquebrantable compromiso con la compasión. En cada conversación, en cada momento de reflexión en silencio, David sentía la atracción constante de un destino más grande que él mismo, un legado de esperanza que trascendía las cicatrices del pasado. A medida que pasaban los días y el estado de Chance mejoraba gradualmente bajo el cuidado atento de David, nuevas capas de misterio comenzaron a surgir, entrelazándose con el viaje personal en el que se encontraba. Lo que comenzó como un incidente aislado y desgarrador se estaba convirtiendo en una compleja red de subtramas, cada una de las cuales lo desafiaba a profundizar en las circunstancias que rodeaban la aparición del perro herido. Una fría mañana, mientras David salía a pasear con Chance, se encontró con una mujer del lugar llamada Linda, que regresaba de una visita a un refugio de animales cercano. Linda mencionó de pasada que había visto un perro que coincidía con la descripción de Chance cerca de una vieja granja abandonada a las afueras de la ciudad. Su recuerdo era vago pero intrigante, un detalle que sugería que Chance podría haber estado vagando por un camino largo y problemático antes de encontrar refugio en la puerta de David. Reimpulsado por la curiosidad, David tomó nota mentalmente de investigar más a fondo esta pista, preguntándose si la granja tenía pistas sobre el misterio del pasado de Chance. Al mismo tiempo, el blog de David, donde había empezado a documentar sus experiencias, empezó a llamar la atención. Lectores de toda la región aportaron historias de encuentros similares, relatos de animales heridos que aparecían en las puertas de desconocidos desprevenidos en momentos de crisis, y leyendas susurradas sobre un perro guardián que aparecía cuando más se necesitaba ayuda. Un comentario en particular, de un usuario llamado Heart of Woods, relataba una antigua leyenda familiar sobre un perro que una vez salvó a una familia en apuros durante un periodo de grandes dificultades. La anécdota resonó en David, sugiriendo que Chance podría ser algo más que un simple perro callejero, un símbolo vivo de esperanza y protección que se repetía a través de generaciones. Al mismo tiempo, David recibió una carta sorprendente por correo. El sobre estaba desgastado y no tenía remitente, pero la carta que contenía había sido escrita cuidadosamente por alguien que se identificaba únicamente como Grace. En ella, Grace relataba recuerdos de una época en la que un perro herido había aparecido en la casa de su familia durante una violenta tormenta, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que, en última instancia, ayudaron a reparar las relaciones fracturadas dentro de la comunidad. Instó a David a confiar en que Chance no fue un accidente, sino un mensajero con un propósito, destinado a recordar a la gente que, incluso en los momentos más oscuros, la compasión puede iluminar el camino. La carta no solo profundizó el misterio, sino que también trajo una conexión personal de alguien que una vez había experimentado un milagro similar. Con estos hilos emergentes,
David se encontró haciendo malabarismos con una creciente colección de pistas y narraciones contradictorias. Mientras él estaba decidido a reconstruir el pasado de Chance, las autoridades locales también empezaron a tomar nota. Ya se había realizado un control de rutina por parte del control de animales, después de que varios vecinos informaran de haber visto un perro herido vagando cerca de la antigua granja que mencionó Linda. Aunque los registros no eran concluyentes, el interés de las autoridades añadió una capa de urgencia a su investigación. Si el origen del perro estaba relacionado con un incidente sin resolver o incluso con un posible abandono, las investigaciones oficiales podrían pronto ocultar los mismos detalles que David estaba tratando de preservar. Al mismo tiempo, Mark, el mejor amigo de David, que al principio se mostraba escéptico, empezó a recordar fragmentos de su propia memoria sobre un perro callejero que había aparecido en un momento especialmente difícil de su vida. En una tranquila conversación mientras tomaban un café, Mark reveló que, de niño, había oído leyendas locales sobre un perro milagroso que aparecía en momentos de desesperación para traer consuelo y esperanza. Aunque los recuerdos de Mark eran confusos, proporcionaron otra pieza del rompecabezas, insinuando que el fenómeno podría ser parte de una tradición de larga data dentro de la comunidad. Las subtramas que se iban desarrollando también trajeron consigo desafíos inesperados. Cuando David empezó a atar cabos, descubrió que los archivos de los periódicos locales contenían varios artículos contradictorios sobre incidentes similares, historias que iban desde conmovedoras historias de animales rescatados hasta relatos sensacionalistas de sucesos sobrenaturales. Las discrepancias en estos informes dejaron a David con más preguntas que respuestas, lo que le obligó a examinar capas de mitos, sesgos mediáticos y recuerdos olvidados para discernir la verdad. Cada vez estaba más claro que la llegada de Chance no era un hecho aislado, sino parte de un tapiz más amplio de folclore y luchas de la vida real entretejidas en el tejido de la comunidad. Para añadir complejidad, un viejo amigo de David, que ahora trabajaba en un refugio de animales regional, mencionó que había rumores de un esfuerzo organizado por parte de algunos grupos locales para rescatar animales callejeros en tiempos de crisis, una práctica que tenía sus raíces tanto en la compasión genuina como en la explotación oportunista. Esta revelación preocupó a David, ya que se preguntaba si la historia de Chance podría ser manipulada por otros para beneficio personal o para servir a una agenda oculta. La posibilidad de que la difícil situación del perro se convirtiera en un peón en un plan más grande y siniestro le hizo estar aún más decidido a descubrir todos los detalles. En medio de estos desafíos, el compromiso de David de cuidar de Chance se mantuvo firme. Sus rutinas nocturnas de alimentar, consolar y cuidar cuidadosamente la herida se intercalaban con horas de investigación y conversaciones con lugareños, historiadores e incluso funcionarios escépticos. Cada nueva pista, ya fuera el avistamiento cerca de la granja, la conmovedora carta de Grace o los recuerdos de su amigo Mark, añadía otra dimensión al misterio, obligando a David a enfrentarse no solo a los orígenes del perro herido, sino también a la eterna necesidad humana de esperanza y conexión en tiempos de adversidad. En las semanas posteriores a la inesperada llegada de Chance, David se vio atrapado en un torbellino de emociones conflictivas e introspección. Cada vez que miraba los ojos llenos de dolor de Chance, veía no solo dolor, sino también un eco de sus propias cicatrices ocultas. La experiencia de cuidar al perro herido había despertado en él una vulnerabilidad largamente dormida, obligándolo a enfrentarse a sentimientos profundamente arraigados de pérdida y aislamiento. Tarde en la noche, cuando la casa estaba envuelta en silencio, excepto por los suaves gemidos de Chance, David se sentaba junto a la ventana y reflexionaba sobre su pasado, recuerdos de dolor personal, oportunidades perdidas de conexión y la soledad que se había colado silenciosamente en su vida a lo largo de los años. Durante una noche particularmente tranquila, mientras David limpiaba y vendaba suavemente la herida de Chance, los ojos del perro parecieron hablarle directamente. En esa mirada silenciosa y dolorida,
reconoció ecos de sus propias luchas, momentos en los que la vida lo había dejado maltrecho y solo. El perro herido, en su vulnerabilidad, se convirtió en un espejo de la confusión interior de David. Esta constatación fue a la vez un consuelo y una fuente de profunda ansiedad. Empezó a preguntarse si su nuevo compromiso de cuidar de Chance estaba impulsado únicamente por la compasión por el animal, o si también era un deseo inconsciente de curar sus propias heridas emocionales. Al mismo tiempo, el impacto de la presencia de Chance se extendió más allá de los confines del hogar de David. Los amigos y vecinos, que al principio habían expresado su preocupación por el perro, pronto empezaron a compartir sus propias experiencias de dificultades y pérdidas. En conversaciones informales en la cafetería local, David escuchaba cómo otros relataban historias de luchas y pequeños milagros, relatos de cómo actos inesperados de bondad habían cambiado el curso de sus vidas. Un vecino anciano recordó entre lágrimas una ocasión en la que un animal callejero apareció durante un periodo de profunda tristeza, ofreciendo un consuelo silencioso y un recordatorio de que la esperanza se puede encontrar en los gestos más pequeños. Estas anécdotas compartidas resonaron profundamente en David, reforzando la idea de que Chance podría ser más que una mera víctima de las circunstancias. El perro podría ser un símbolo de resiliencia y una llamada tácita a aceptar la vulnerabilidad. Sin embargo, no todas las interacciones fueron edificantes. El mejor amigo de David, Mark, a pesar de su creciente apoyo a la idea de los animales guardianes, expresó su preocupación durante una llamada telefónica nocturna. «David, me preocupa que estés dejando que esto se vuelva demasiado», dijo Mark en un tono entre preocupado y cauteloso. «Sé que quieres ayudar a Chance, pero a veces nuestros corazones pueden enredarse tanto en el dolor de los demás que nos olvidamos de curarnos a nosotros mismos». Las palabras de Mark golpearon con fuerza a David, lo que le llevó a preguntarse si su intensa concentración en la recuperación de Chance era una forma de evitar sus propios problemas sin resolver. Este tira y afloja interno, entre el deseo de curar las heridas de otro y la necesidad de ocuparse de las propias, se convirtió en un tema recurrente en los momentos de reflexión de David. Al mismo tiempo, el refugio de animales local, donde David había preguntado por los orígenes de Chance, le ofreció una recepción ambigua. Mientras que algunos miembros del personal lo elogiaban por su compasión, otros se mostraban cautelosos y se preguntaban si su profunda implicación emocional podría nublar su juicio. «Es maravilloso ver a alguien preocuparse tanto», comentó un voluntario, «pero hay que tener cuidado de no perderse en el dolor de otro». Estos comentarios, aunque pretendían ser un consejo amistoso, subrayaban el riesgo de una sobreinversión emocional. David se encontraba dividido entre la satisfacción de mostrar empatía hacia una criatura herida y el miedo persistente a sentirse abrumado por el peso del sufrimiento compartido. En Internet, el blog de David se convirtió en un depósito de sus pensamientos crudos y sin filtrar. Sus publicaciones detallaban los desafíos de cuidar de Chance, las noches en vela cuidando al perro, las incertidumbres de su misterioso pasado y los momentos en que sentía que sus propias defensas se derrumbaban bajo la presión de la compasión. Mientras que muchos lectores ofrecían un sincero aliento y compartían historias similares de lucha emocional, algunos comentarios críticos cuestionaban su decisión de involucrarse tan profundamente en la difícil situación del animal. Estas interacciones virtuales no hicieron más que profundizar el conflicto interno de David, mientras luchaba por encontrar el equilibrio entre la vulnerabilidad y la autoconservación. En una entrada especialmente conmovedora, David escribió sobre las noches en las que, a pesar de los tiernos cuidados que le proporcionaba a Chance, se quedaba despierto, atormentado por recuerdos de su propio pasado, una época en la que se había sentido abandonado y herido por las dificultades de la vida. Describió la paradoja de encontrar consuelo en cuidar del dolor de otro, incluso cuando reabría viejas heridas en sí mismo. Siento como si cada suave caricia para curar la herida de Chance fuera un arma de doble filo, confió en su diario, porque,
aunque trae curación a esta frágil criatura, también desentierra recuerdos de mi propio corazón destrozado. En medio de estos desafíos, surgió un momento inesperado de claridad durante una tranquila conversación con su prima lejana Elena. Con sus palabras reflexivas y mesuradas, le recordó que su familia tenía una larga tradición de cuidar a los vulnerables, no solo a los animales, sino también a los demás. Nuestro legado, escribió, se basa en el entendimiento de que la curación es un viaje compartido. Para ayudar a los demás, primero debes reconocer tu propio dolor, y en ese reconocimiento, encontrar la fuerza para transformarlo en compasión. La visión de Elena resonó profundamente en David, ofreciéndole un camino a seguir, uno que abarcaba la doble responsabilidad de cuidar tanto de los demás como de sí mismo. En la confluencia de estas interacciones, entre amigos que lo apoyaban, conocidos cautelosos y su propio diálogo interior, David comenzó a comprender que su lucha emocional era parte de un viaje más grande y universal. Era un viaje para aceptar que la verdadera compasión requiere no solo la curación de otro, sino también la reconciliación de las propias cicatrices. Y así, en medio de la compleja red de dolor compartido y esperanza incipiente, el compromiso de David con Chance se transformó en un compromiso consigo mismo, una promesa de sanar, crecer y, en última instancia, ayudar a otros a encontrar su camino en medio de las implacables tormentas de la vida. A medida que los días se convertían en semanas y la recuperación gradual de Chance continuaba, David comenzó a notar indicios sutiles de que la llegada del perro herido podría ser parte de un misterio más grande e intrincado. Una fría noche, mientras revisaba las anotaciones de su diario y volvía a ver las imágenes de su cámara de seguridad, David notó un detalle inusual. Durante una de las tranquilas tardes, mientras Chance dormía inquieto sobre la desgastada alfombra, un suave y rítmico rascado provenía no de la puerta principal, sino de detrás de su ventana trasera. Al principio, pensó que era el viento jugando con las ramas sueltas, pero las repetidas ocasiones en que se producía este sutil ruido le hicieron estremecerse. A la mañana siguiente, impulsado por una creciente sensación de inquietud, David salió a investigar el origen de los arañazos. En la tenue luz del amanecer, descubrió unas tenues huellas de patas que se alejaban de su casa hacia un sendero cubierto de maleza que serpenteaba hacia las afueras del barrio. Las huellas eran delicadas pero inconfundibles, un rastro que insinuaba un viaje deliberado. Intrigado y ansioso, David tomó varias fotos de las huellas y anotó su dirección aproximada en su diario. ¿Podrían estar relacionadas estas huellas con las misteriosas circunstancias que rodearon la llegada de Chance? Ese mismo día, mientras conversaba con Linda, una vecina conocida por su conocimiento de la historia local, David se enteró de una antigua leyenda sobre un perro espíritu errante, que, según se decía, aparecía en tiempos de dificultades comunitarias, guiando a las almas perdidas hacia la curación. Linda recordó historias transmitidas por su abuela, que había descrito una criatura similar que parecía aparecer después de grandes tragedias. La leyenda mencionaba que las heridas del perro eran simbólicas, representando el dolor colectivo de aquellos con los que se encontraba. El recuerdo de Linda tocó la fibra sensible de David, que empezó a preguntarse si Chance no solo era una víctima de lesiones físicas, sino también un mensajero con un significado más profundo, casi espiritual. Como para aumentar aún más el misterio, David recibió un mensaje de texto anónimo una noche. El mensaje era breve y críptico. Sigue el rastro de la esperanza, el pasado deja huellas. Junto al mensaje había una foto borrosa de lo que parecía ser una vieja granja abandonada, cuya silueta apenas se distinguía contra un cielo crepuscular. Esta comunicación inesperada despertó en él una mezcla de emoción y temor. ¿Estaba alguien o algo tratando de guiarlo hacia una parte oculta de la historia? Entre los lugareños se rumoreaba que la granja era el escenario de acontecimientos olvidados hace mucho tiempo, un lugar donde las líneas entre el mito y la realidad a menudo se difuminaban. Esa noche, incapaz de deshacerse de la sensación de una revelación inminente,
David decidió aventurarse de nuevo con Chance a su lado. Bajo un cielo salpicado de estrellas y el suave zumbido de los grillos lejanos, siguió el rastro de huellas que lo condujo hacia la dirección indicada por la misteriosa foto. El camino era estrecho y estaba cubierto de maleza, y con cada paso, el bosque parecía susurrar secretos de una época pasada. El corazón de David latía con fuerza mientras recorría el accidentado sendero, con la mente oscilando entre la esperanza y el presentimiento. Durante su viaje, David se encontró con otro giro inesperado. Cerca de las afueras de la granja abandonada, encontró una pequeña llave oxidada, medio enterrada bajo un montón de hojas caídas. La llave era vieja y ornamentada, con una inscripción en letras descoloridas que decía: «Para aquellos que buscan reparar corazones rotos». Era una pista tangible que parecía tender un puente entre los reinos físico y emocional, un símbolo de reparación y renovación. Agarrando la llave, David sintió una oleada de euforia y melancolía. La llave, combinada con el texto anónimo y el rastro de huellas, sugería que la llegada de Chance podría ser parte de una secuencia de eventos cuidadosamente orquestada, destinada a evocar la curación en múltiples niveles. De vuelta a casa esa noche, mientras David reflexionaba sobre los descubrimientos del día, empezó a ver cómo todas estas pistas tejían una narrativa mucho más rica de lo que había imaginado inicialmente. Las misteriosas huellas de patas, la vieja llave, la leyenda del perro espíritu errante y el críptico mensaje apuntaban a un legado oculto de esperanza y resistencia, uno que trascendía la desgracia individual y hablaba del espíritu humano perdurable. Las anotaciones de David en su diario se volvieron más detalladas y urgentes, a medida que documentaba cada nuevo elemento con una mezcla de curiosidad científica y reverencia sincera. La tensión en la vida de David aumentó no solo a través de estas pistas externas, sino también a través de su lucha interna. Se encontraba dividido entre el deseo de explicaciones racionales y la inexplicable atracción de la sabiduría antigua. Cuantas más pruebas descubría, más sentía que la difícil situación de Chance estaba relacionada con una llamada más amplia, casi mística, a la curación comunitaria. Al mismo tiempo, el anonimato de los mensajes de texto y la inquietante coherencia de los símbolos empezaron a proyectar una sombra de incertidumbre. ¿Quién estaba detrás de estos mensajes? ¿Estaban orquestados por alguien con un interés personal en revivir viejas leyendas? ¿O eran meras coincidencias en un tapiz de azar y destino? En un momento especialmente cargado, mientras David estaba sentado junto a su escritorio a altas horas de la noche, volvió a revisar la borrosa foto de la granja. La imagen, con su contorno fantasmal y detalles inciertos, parecía latir con la promesa de verdades por descubrir. La vieja llave yacía junto a su cuaderno, y su inscripción reflejaba el compromiso de curar no solo las heridas físicas, sino también las cicatrices más profundas, a menudo ocultas, del corazón. En esa tranquila soledad, David decidió que su viaje estaba lejos de terminar. Los hilos interconectados del misterio y la leyenda lo estaban llevando a una coyuntura crítica, un momento en el que el pasado se enfrentaría al presente en una revelación que podría cambiar para siempre el significado de la compasión y la curación en su comunidad. A medida que las pistas y los mensajes misteriosos seguían acumulándose, la investigación de David comenzó a tejer un tapiz aún más rico de historias entrelazadas y conexiones personales. Lo que había comenzado como una búsqueda solitaria para comprender la trágica aparición del perro herido, fue revelando lentamente sus implicaciones más amplias, tocando las vidas y los recuerdos de muchos dentro de su comunidad. Una tarde, mientras visitaba la biblioteca local para profundizar en los archivos de periódicos antiguos, David se encontró con la señorita Eleanor, sin relación con el guardián espectral que había visto en sus sueños, sino una bibliotecaria experimentada con una profunda pasión por preservar la tradición local. Eleanor lo guió a una colección de publicaciones periódicas y diarios escritos a mano que narraban décadas de historia del vecindario. En un documento particularmente frágil, David encontró una serie de cartas escritas por una mujer llamada Grace,
que describían un incidente similar de años atrás, cuando un perro herido había aparecido en la puerta de su familia. Las palabras de Grace eran tiernas y estaban llenas de esperanza a pesar de la adversidad de esa noche. Sus recuerdos describían al perro no como una mera víctima, sino como un mensajero silencioso de resiliencia y compasión en tiempos difíciles. Este descubrimiento tocó la fibra sensible de David, reafirmando que Chance podría ser parte de un fenómeno recurrente, casi sagrado, entretejido en la memoria colectiva de la comunidad. Al mismo tiempo, el blog de David empezó a ganar popularidad. Un foro en línea dedicado a los misterios y el folclore locales floreció con historias de lectores que habían experimentado eventos similares. Un usuario que se hacía llamar Woodsoul compartió la historia de un perro que, muchos años atrás, había reaparecido durante una crisis local para consolar a una familia en duelo. Otros comentaristas recordaron leyendas de un canino guardián que aparecía en momentos críticos para señalar un punto de inflexión, lo que reforzaba aún más la idea de que la llegada de Chance no era un incidente aislado, sino parte de un legado perdurable. Estas interacciones en línea profundizaron la determinación de David y lo conectaron con una red de personas que eran igual de apasionadas por preservar y comprender las historias ocultas de su comunidad. En medio de estas crecientes conexiones, el mejor amigo de David, Mark, inicialmente escéptico, se involucró cada vez más. Mark recordó su propio recuerdo de la infancia de un perro callejero que lo había consolado durante un momento de pérdida personal. El recuerdo compartido no solo fortaleció el vínculo entre los dos amigos, sino que también introdujo un elemento familiar en el misterio. La historia de Mark insinuaba que tales sucesos podrían ser más comunes de lo que se pensaba, lo que sugiere que la llegada de un perro herido podría servir como catalizador para la curación en tiempos de dificultad colectiva. Al mismo tiempo, Linda, la vecina que había mencionado avistamientos cerca de una antigua granja, se puso en contacto con David para darle más información. Recordó que su abuela había hablado una vez de una propiedad abandonada conocida localmente como el Refugio de la Esperanza, donde se decía que ocurrían sucesos extraños en las noches de tormenta. Los recuerdos detallados de Linda de fotografías descoloridas y leyendas susurradas añadieron otra capa al misterio. Según ella, la granja había estado asociada durante mucho tiempo a una serie de fenómenos inexplicables y se rumoreaba que había sido escenario de rituales destinados a invocar protección y renovación. Esta revelación hizo que David se preguntara si el camino de Chance, desde la granja hasta su puerta, formaba parte de un viaje más amplio destinado a señalar un momento de renacimiento comunitario. Para complicar aún más las cosas, un veterinario local, el Dr. Simmons, que había tratado a Chance, mencionó que la naturaleza de la herida era inusual. Mientras que las lesiones típicas de los enfrentamientos entre animales eran sencillas, la herida de Chance tenía marcas peculiares, un patrón que insinuaba una lesión deliberada en lugar de un accidente aleatorio. El Dr. Simmons especuló que la lesión podría haber sido el resultado de una pelea con otro perro conocido por su comportamiento agresivo. Esta posibilidad despertó recuerdos entre algunos residentes de toda la vida, que recordaban una época en la que una manada de perros salvajes deambulaba por las afueras de la ciudad, causando el caos antes de desaparecer misteriosamente. El recuerdo provocó acaloradas discusiones en las reuniones de la comunidad sobre la naturaleza dual de lo salvaje, capaz tanto de una brutalidad feroz como de una dulce redención. A medida que estos hilos dispares convergían, David comenzó a organizar reuniones informales con los residentes locales que compartían sus propias experiencias a pequeña escala. En una de esas reuniones, celebrada en un modesto salón comunitario, un anciano recordó una época, durante un invierno riguroso, en la que un perro callejero había aparecido de la nada, uniendo a un vecindario fracturado para que se cuidaran unos a otros. Otra residente, una mujer de mediana edad, describió un sueño recurrente sobre un perro luminoso que significaba esperanza y renovación. Estas historias íntimas
llenas de pérdidas personales y de una eventual curación, dieron crédito a la narrativa emergente de que Chance era un símbolo de algo más que una tragedia individual. Era un significante de transformación comunitaria. Mientras tanto, seguían llegando mensajes anónimos, cada uno más críptico que el anterior. Un mensaje instaba a David a proteger el legado de los corazones rotos, mientras que otro insinuaba que la clave para comprenderlo estaba en revisar los registros familiares olvidados hace mucho tiempo. Estos mensajes, aunque misteriosos e inquietantes, estimularon a David a reconectar con parientes lejanos. Una carta de su prima Elena, llena de recuerdos sinceros de antiguas reuniones familiares y tradiciones centradas en el cuidado de los animales, le recordó que su linaje podría haber estado siempre entrelazado con los misterios del mundo natural. Cada nueva trama secundaria y conexión traía esperanza y añadía complejidad. David descubrió que el misterio de Chance no era simplemente un acontecimiento aislado, sino un nexo donde se cruzaban narrativas personales, comunitarias e incluso históricas. El perro herido se había convertido en un catalizador, un símbolo que conectaba un pasado fragmentado con la promesa de curación y renovación. Sin embargo, con cada conexión descubierta, surgían más preguntas. ¿Quién estaba detrás de los mensajes anónimos? ¿Era Chance realmente la reencarnación de un espíritu guardián o simplemente una víctima de las circunstancias destinada a recordar a la comunidad sus valores olvidados? A medida que los hilos de la leyenda local, la memoria personal y la experiencia comunitaria comenzaron a entrelazarse, David se dio cuenta de que su viaje se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Era una búsqueda no solo para descubrir la verdad detrás de la misteriosa aparición de un perro, sino para iluminar el espíritu perdurable de una comunidad moldeada durante mucho tiempo por la esperanza y las dificultades. En este intrincado tapiz, cada historia compartida, cada artefacto recuperado y cada recuerdo susurrado se convirtió en una pieza de un rompecabezas que, cuando finalmente se ensambló, prometió revelar el verdadero legado de compasión que había definido a su pueblo durante generaciones. A medida que la investigación de David sobre el misterioso pasado de Chance continuaba, las tensiones tanto dentro de su círculo íntimo como en la comunidad en general comenzaron a aumentar. Lo que en un principio parecía un incidente aislado y desgarrador, se estaba convirtiendo en una red de narrativas contradictorias, cada una con sus propias exigencias de verdad y responsabilidad. El barrio, que antes era tranquilo, estaba ahora dividido entre los que veían a Chance como un milagroso guardián de la esperanza y los que veían al perro herido como un síntoma de fuerzas oscuras e inexplicables en acción. En un foro comunitario celebrado en el ayuntamiento local, las voces chocaron ferozmente. Algunos residentes, liderados por figuras pragmáticas como el señor Hargrove, argumentaron que la aparición de Chance no era más que un trágico accidente, una víctima callejera del abandono urbano que requería una intervención inmediata. «Debemos garantizar la seguridad pública», declaró el señor Hargrove. «Si un animal herido deambula por nuestras calles, es un peligro para todos. No podemos dejar que los sentimientos nublen nuestro juicio». Su llamamiento a la acción rápida resonó en un segmento de la comunidad que valoraba la practicidad por encima del folclore. Sin embargo, esta postura se encontró con refutaciones apasionadas por parte de otros. Un grupo de residentes de toda la vida y narradores locales, muchos de los cuales habían crecido escuchando leyendas de un perro guardián que aparecía en tiempos de crisis, replicaron que Chance era un símbolo de resistencia, una encarnación viva de la esperanza perdurable de la comunidad. Una anciana, con lágrimas brillando en sus ojos, recordó una época durante un duro invierno en la que un perro callejero había unido a los vecinos inspirando actos de bondad. «Este perro», dijo, con la voz temblorosa por la emoción, «no es una amenaza, sino un milagro. Nos recuerda que incluso en nuestras horas más oscuras hay luz». Su apasionada súplica despertó profundas emociones en los presentes, lo que contrastaba con los llamamientos a la retirada inmediata.
En medio de este campo de batalla ideológico se encontraba David, cuya conexión personal con Chance se había convertido en algo profundo. Sus entradas en el blog y sus experiencias compartidas habían atraído tanto a fervientes partidarios como a escépticos críticos. A medida que el debate se intensificaba, David sentía que la presión aumentaba, no solo para proteger a Chance, sino también para validar el significado más amplio y casi místico de la aparición del perro. Cada comentario escéptico y cada clamor por la acción profundizaban su conflicto interno. Se vio obligado a enfrentarse a la cuestión de si era simplemente el cuidador de un animal herido o si, de hecho, era el custodio de un legado que podría curar las heridas de una comunidad fracturada. La tensión alcanzó su punto álgido cuando las fuerzas del orden locales anunciaron planes para intensificar las patrullas en la zona, alegando preocupaciones de seguridad por el aumento de avistamientos de animales callejeros cerca de la granja abandonada y las propiedades circundantes. Esta decisión, destinada a restablecer el orden, amenazaba con romper el frágil vínculo que había comenzado a formarse entre la comunidad y la narrativa mística que Chance representaba. Para muchos, la perspectiva de retirar a Chance del vecindario equivalía a borrar una parte esencial de su historia compartida, un doloroso recordatorio de que el progreso a menudo se consigue a costa de perder lo que nos conecta con nuestro pasado. En medio de esta creciente crisis, un acontecimiento inesperado conmocionó a la comunidad. David recibió un aviso anónimo, un mensaje críptico que le instaba a proteger el legado de los corazones rotos y que insinuaba que la verdad detrás de la lesión de Chance no era un mero accidente, sino el resultado de un acto deliberado. El mensaje iba acompañado de una fotografía borrosa de una figura oscura cerca de la antigua granja, cuya presencia sugería que Chance podría haber quedado atrapado en un conflicto mayor de lo que nadie había imaginado. Esta revelación planteó preguntas inquietantes. ¿Alguien había atacado a Chance a propósito? ¿Estaba el sufrimiento del perro relacionado con una disputa olvidada hace tiempo o incluso con una fuerza más profunda y siniestra que buscaba explotar las vulnerabilidades de la comunidad? En la siguiente reunión del ayuntamiento, estas revelaciones estallaron en un acalorado debate. Las emociones se desbordaron cuando los miembros de la comunidad discutieron sobre si la intervención de las autoridades ayudaría a descubrir la verdad o simplemente a encubrirla. Los defensores de la interpretación mística vieron al perro herido como una llamada a reconectar con los valores perdidos, mientras que los escépticos exigían pruebas contundentes y soluciones prácticas. En medio de esta vorágine, David se puso de pie y compartió sus últimos descubrimientos, con voz firme pero cargada de emoción. Chance no es solo un perro callejero, imploró, sino un mensajero de nuestro pasado colectivo. Las señales, las marcas, los mensajes anónimos, todo apunta a un legado más profundo de esperanza y sanación. Debemos encontrar la verdad antes de que perdamos esta oportunidad de sanar a nuestra comunidad. La confrontación alcanzó su punto álgido cuando estalló un apasionado debate entre los funcionarios locales y los ancianos de la comunidad. El consejo, deseoso de restablecer el orden, amenazó con iniciar una investigación que podría conducir a la reubicación de los animales callejeros, incluido Chance. En respuesta, un grupo de residentes se unió a la perspectiva de David, exigiendo que se preservara el patrimonio de la comunidad y el poder simbólico de Chance. El choque entre el gobierno moderno y la tradición era palpable, preparando el escenario para un punto de inflexión decisivo. Aquella tormentosa noche, con las tensiones en su punto álgido y el futuro de Chance y el legado que representaba en juego, David supo que tenía que tomar una postura. Las pruebas cada vez más numerosas, las súplicas apasionadas y el chivatazo anónimo convergieron en una única e ineludible verdad. Había llegado el momento de afrontar el misterio de frente. Con el destino de Chance y el legado compartido de la comunidad en el filo de la navaja, David decidió seguir el rastro de pistas hasta su conclusión final, incluso si eso significaba desafiar las mismas fuerzas del escepticismo y la intervención moderna. A medida que las divisiones de la comunidad se profundizaban
y las autoridades locales se acercaban a intervenir, David se encontró en una encrucijada en la que su viaje personal se cruzaba con un llamamiento más amplio a la acción. Las crecientes pruebas y los relatos contradictorios habían llegado a un punto de ebullición, y el barrio, antaño tranquilo, era ahora escenario de un intenso debate público sobre el destino de Chance y el significado de los misteriosos acontecimientos. En una reunión municipal convocada especialmente en el antiguo centro comunitario, el ambiente estaba cargado de urgencia. La sala estaba llena de residentes, funcionarios locales, representantes de control de animales y un puñado de apasionados defensores de la preservación del folclore de la comunidad. El señor Hargrove, un severo concejal, abrió el acto con una firme declaración. Debemos garantizar la seguridad de nuestro vecindario abordando esta situación con decisión. Un perro callejero herido no es un símbolo de esperanza, es una amenaza potencial que exige nuestra atención. Su llamamiento a la intervención inmediata, incluida la posible reubicación de los animales callejeros, resonó entre aquellos que valoraban el orden y el pragmatismo moderno. En marcado contraste, varios residentes de toda la vida y entusiastas del folclore se levantaron en oposición. Entre ellos se encontraba la Sra. Jenkins, una anciana cuyo testimonio entre lágrimas relataba la leyenda de un perro guardián que una vez apareció en tiempos de crisis para traer curación y unidad. Este perro herido imploró: no es una víctima al azar, sino un mensajero de esperanza. Eliminarlo sería como borrar una parte de nuestra historia, una conexión vital con la compasión que una vez nos unió. Su emotivo llamamiento conmovió a la sala, provocando asentimientos de simpatía y susurros silenciosos de acuerdo por parte de muchos de los presentes. Atrapado en medio de estos puntos de vista, en conflicto estaba David. Su propia voz, aunque inicialmente tranquila y reservada, ahora llevaba el peso de sus descubrimientos y la sinceridad de su compromiso. Subiendo al podio, presentó las pruebas que había reunido minuciosamente: fotografías de la lesión de Chance, sus detalladas anotaciones en el diario e incluso la carta anónima que insinuaba un acto deliberado detrás de la condición del perro. Chance no es solo un desafortunado perro callejero, declaró David, con voz firme a pesar de la intensidad de sus emociones. Este perro es un símbolo, un guardián recurrente cuya presencia ha ayudado a curar corazones rotos en nuestra comunidad. Las pistas que hemos descubierto apuntan a algo mucho más profundo que un accidente fortuito. Hablan de legado, de esperanza y de la necesidad de alimentar nuestra compasión colectiva. Sus palabras, pronunciadas con sincera convicción, lograron calmar momentáneamente el feroz debate. Sin embargo, la tensión se reavivó cuando los representantes de las fuerzas del orden locales anunciaron planes para iniciar una investigación destinada a frenar los crecientes avistamientos de animales callejeros cerca de la antigua granja y otras zonas sensibles. La propuesta de reunir y reubicar a estos animales amenazaba con romper la delicada conexión que muchos consideraban esencial para el patrimonio de la comunidad. En medio de esta acalorada confrontación, un giro inesperado avivó aún más las emociones. David recibió un mensaje anónimo de seguimiento, esta vez de tono más urgente, que decía: no dejes que borren lo que es sagrado. El legado de la esperanza es frágil, pero perdura a través de aquellos que se atreven a recordar. El mensaje, acompañado de una fotografía borrosa de una figura en sombras cerca de la granja abandonada, añadió una capa de misterio y miedo. Sugería que la lesión de Chance podría haber sido orquestada por alguien con una agenda oculta, una revelación que conmocionó a la asamblea. El ayuntamiento estalló en una cacofonía de voces, mientras escépticos y creyentes por igual se enfrentaban a esta nueva información. Estallaron acalorados intercambios entre quienes insistían en un enfoque estrictamente pragmático y otros que abogaban por la preservación del legado simbólico encarnado por Chance. Las emociones se desbordaron cuando el debate tocó temas de responsabilidad personal, sanación comunitaria y la tensión inherente entre la intervención moderna y la sabiduría antigua.
Al darse cuenta de que la comunidad estaba en un punto muerto, David dio un paso decisivo. Con tranquila determinación, propuso la formación de un grupo de trabajo sobre el legado, un comité mixto de funcionarios locales, expertos en animales, historiadores y representantes de la comunidad, dedicado a investigar el verdadero origen de la lesión de Chance y a garantizar que cualquier medida que se tomara respetara tanto la seguridad pública como el profundo legado de compasión que simbolizaba el perro. No podemos descartar sin más lo que podría ser una parte sagrada de nuestro patrimonio, instó David. Busquemos juntos la verdad, equilibrando nuestra necesidad de seguridad con nuestra responsabilidad de preservar los milagros que nos conectan con nuestro pasado. Aunque se encontró con reacciones encontradas, la propuesta plantó una semilla de esperanza. Algunos miembros del consejo, influidos por el apasionado llamamiento de David y las crecientes pruebas, acordaron retrasar cualquier medida drástica hasta que el grupo de trabajo pudiera presentar sus conclusiones. Esta decisión marcó un punto de inflexión, el reconocimiento colectivo de que el misterio de Chance era demasiado importante para resolverse solo por la fuerza. Cuando la reunión se suspendió en medio de un torbellino de optimismo reticente y determinación cautelosa, David sintió un renovado sentido de propósito. El enfrentamiento no solo había profundizado las divisiones de la comunidad, sino que también había catalizado el compromiso de descubrir la verdad detrás de la historia de Chance. Estaba claro que su viaje ahora era inseparable de la narrativa más amplia de la memoria y la sanación comunitarias. Aquella tormentosa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del centro comunitario y los ecos del debate persistían en el aire, David decidió continuar su investigación con aún mayor fervor. El legado del perro guardián, los mensajes ocultos y el posible daño deliberado infligido a Chance habían convergido para formar un desafío que exigía no solo valentía, sino una creencia profunda e inquebrantable en el poder de la compasión. Aquella noche, mientras una lluvia implacable golpeaba los tejados y el viento aullaba por las estrechas calles, la tensión en la comunidad alcanzó su punto álgido. En la tenue luz de su sala de estar, David casi podía sentir la ansiedad colectiva de la ciudad, una corriente subterránea de miedo, esperanza e incertidumbre que giraba en torno al misterio de Chance. Cada conversación susurrada, cada acalorado debate en el ayuntamiento y cada mensaje anónimo habían conducido a este momento, la resolución inminente de un conflicto que enfrentaba el pragmatismo moderno con legados antiguos y conmovedores. David, que acababa de regresar de una reunión tardía con el recién formado grupo de trabajo sobre el legado, sintió el peso de la responsabilidad sobre él. El grupo de trabajo se había creado en medio de intensos debates, prometiendo una investigación exhaustiva sobre los orígenes de la lesión de Chance y una exploración de la leyenda que parecía vincular al perro herido con un espíritu guardián recurrente. Sin embargo, cuando la reunión se había suspendido, el ambiente seguía cargado de preguntas sin resolver y de ira latente. Las autoridades se mostraron inflexibles a la hora de garantizar la seguridad pública, mientras que muchos miembros de la comunidad se aferraban a la creencia de que Chance era un símbolo sagrado de esperanza, un emblema del poder de la compasión en los momentos más oscuros. Bajo un cielo surcado por rayos, David salió de su modesta casa, dejando atrás el calor de su sala de estar y adentrándose en la fría e implacable noche. Lo impulsaba una mezcla de determinación y temor, la necesidad de seguir el rastro de pistas que se había ido acumulando durante las últimas semanas. Sus pasos, resonando en el pavimento mojado, parecían sincronizarse con los latidos de su corazón. Cada paso lo acercaba más a la vieja granja abandonada que se había convertido en un foco de rumores y leyendas. Mientras recorría el estrecho camino hacia la granja, los recuerdos del anterior debate en el ayuntamiento y las apasionadas súplicas de los ancianos de la comunidad resonaban en su mente. Recordó los testimonios llorosos de quienes vieron al perro herido como un presagio de curación, las apasionadas palabras de la Serana, Jenkins
e incluso las declaraciones escépticas y severas del señor Hargrove. Cada argumento, cada historia personal y cada prueba compartida había contribuido a una sensación palpable de urgencia, un grito colectivo para preservar un legado que se estaba desvaneciendo bajo el peso de la indiferencia moderna. Al llegar al borde de la propiedad cubierta de maleza, David se detuvo para contemplar la escena que tenía ante sí. La granja se alzaba como un fantasma del pasado, con sus ventanas oscuras y sus paredes cubiertas de hiedra. Una sensación de aprensión se mezclaba con una nostalgia agridulce, como si el edificio en sí fuera un depósito de esperanzas olvidadas y heridas sin cicatrizar. Era aquí, según los recuerdos de Linda y la borrosa fotografía del mensaje anónimo, donde Chance podría haber vagado una vez, un lugar donde viejos secretos yacían enterrados bajo capas de tiempo. En ese momento, el suave sonido de un rascado en la puerta de la granja rompió el silencio. El corazón de David latía con fuerza mientras se acercaba, su respiración visible en el aire frío de la noche. El rascado era persistente, casi rítmico, haciéndose eco de la súplica desesperada que había escuchado en su propia puerta aquella fatídica noche. Con pasos cautelosos, se acercó a la destartalada estructura, linterna en mano, cada nervio alerta ante la posibilidad de descubrir la verdad. El viento azotaba a su alrededor, llevando consigo fragmentos de voces susurradas que parecían cantar «Recuerda, recuerda». Dentro de la puerta rota de la granja, las sombras danzaban en el tenue resplandor de su luz. Por un instante, David vaciló, atrapado entre la necesidad de huir y la irresistible atracción de descubrir el misterio que lo había atrapado. Entonces, con una respiración profunda que estabilizó su resolución, entró. El interior era una cápsula del tiempo, llena de muebles cubiertos de polvo y restos dispersos de una vida que una vez se vivió. En una mesa desvencijada, encontró un viejo diario encuadernado en cuero. Sus páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de entradas que detallaban la vida de una familia que una vez consideró a su compañero canino como un guardián sagrado, un protector en tiempos de conflicto. Mientras hojeaba las páginas, las palabras saltaron a su vista. En nuestro momento más oscuro, el guardián herido volverá para reparar nuestros corazones rotos. La inscripción estaba firmada simplemente como Grace. En ese momento, la verdad comenzó a cristalizarse en la mente de David. El perro herido que había aparecido en su puerta no era un incidente aislado, sino parte de un legado duradero que abarcaba generaciones. Chance, con su cuerpo maltrecho y sus ojos llenos de dolor, era un recordatorio viviente de que la esperanza podía surgir incluso del sufrimiento más profundo. Pero el descubrimiento del diario planteaba nuevas e inquietantes preguntas. ¿Había corrido la familia de Grace una suerte similar? ¿Había alguna conexión entre su historia y la narrativa más amplia de la comunidad? ¿Una narrativa que ahora se tambaleaba al borde del olvido para siempre? Mientras el trueno retumbaba en el exterior, David sintió una oleada de determinación. Entendió que los próximos días serían críticos. El grupo de trabajo del legado pronto entregaría sus conclusiones, y la comunidad tendría que elegir entre abrazar un pasado sagrado compartido o sucumbir a las demandas estériles del orden moderno. La tensión entre estas fuerzas era palpable, y David sabía que sus próximos pasos no solo afectarían su propio camino, sino que también podrían influir en el destino de toda una comunidad. En ese momento electrizante, de pie en la tenue luz de la granja abandonada y agarrando el diario con fuerza contra su pecho, David decidió seguir adelante. La noche estaba cargada de promesas de revelación, y a pesar de la amenaza inminente de las autoridades y las dudas de los escépticos, juró descubrir toda la verdad oculta sobre Chance y el legado que representaba. El escenario estaba preparado, un clímax tormentoso en el que el destino personal, la memoria colectiva y la sabiduría ancestral convergerían en un enfrentamiento que podría cambiarlo todo. Aquella noche tormentosa, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y los truenos retumbaban como un tambor lejano, David se encontró una vez más en el umbral de la vieja granja, el mismo lugar
al que le había llevado el misterioso rastro de huellas. Con Chance descansando tranquilamente en sus brazos, el pulso de David se aceleró con anticipación y temor. Cada fibra de su ser temblaba mientras abría la chirriante puerta de la granja, adentrándose en un mundo olvidado desde hacía mucho tiempo y congelado en el tiempo. Dentro, el aire estaba cargado del olor a humedad de la descomposición y los recuerdos. Las sombras danzaban en las paredes desconchadas bajo el brillo errático de su linterna. En medio de este silencio inquietante, David casi podía oír los suaves ecos de voces de una época pasada, susurros de esperanza, tristeza y resiliencia entrelazados. Sus ojos recorrieron los rincones oscuros hasta llegar al centro de la destartalada sala de estar, donde sobre una mesa llena de polvo yacía el viejo diario encuadernado en cuero que había descubierto antes. Con manos temblorosas, lo abrió, y las frágiles páginas revelaron anotaciones escritas a mano que narraban el calvario de una familia en décadas pasadas. Las anotaciones del diario eran un mosaico de dolor y determinación. Un pasaje, en particular, saltó de la página. Cuando el guardián herido regrese, que se sepa que incluso en nuestra más profunda desesperación, la esperanza puede reparar nuestros corazones destrozados. La firma simplemente decía, Grace. En ese instante, la verdad comenzó a cristalizarse. Chance no fue un accidente, fue una reencarnación, o quizás una continuación espectral de un perro guardián que una vez había servido como un faro de esperanza durante los momentos más oscuros para esta misma comunidad. Mientras David absorbía las palabras, la granja parecía cobrar vida con una energía espectral. La temperatura bajó y un susurro casi imperceptible llenó el aire. De repente, desde el rincón sombreado de la habitación, se materializó un brillo tenue y etéreo. Lentamente, surgió una figura, la aparición translúcida de una mujer, con ojos amables pero tristes. La figura se movía con una gracia fluida, como si la llevara una suave brisa, y se acercó a David con una urgencia silenciosa y conmovedora. En ese momento, el corazón de David latía tan fuerte que casi podía oírlo resonar en el espacio vacío. La mujer espectral extendió una mano y, aunque ningún sonido la acompañaba, David pudo sentir su mensaje como una corriente cálida. Recuerda, pareció decir el silencio, recuerda el legado de la compasión, la promesa de la esperanza. Las palabras resonaron en lo más profundo de él, fusionándose con sus propios recuerdos de desamores pasados y momentos tranquilos de redención. Era como si la antigua guardiana hubiera regresado para impartir un mensaje final, un llamado a honrar el legado que Chance ahora encarnaba. En ese preciso momento, Chance se movió. El perro herido, todavía frágil pero respondiendo claramente a la energía intensificada en la habitación, levantó la cabeza y dejó escapar un gemido bajo y lastimero. Sus ojos, antes llenos únicamente de dolor, ahora brillaban con una luz casi sabia. David se arrodilló junto a Chance y le acarició suavemente el pelaje. La conexión entre ellos se hizo más profunda, como si el animal entendiera que su sufrimiento formaba parte de una narrativa más amplia y atemporal, un ciclo de pérdida y renovación que unía a la comunidad. Afuera, la furia de la tormenta comenzó a amainar, y suaves rayos de luz de luna se filtraron a través de las ventanas rotas, iluminando el diario, la figura espectral y el rostro sombrío de Chance. En ese momento sagrado, todas las piezas del misterio convergieron. David sintió el peso de su propia soledad, los ecos de las leyendas de la comunidad y el suave y persistente llamado a la curación se fusionaron en una profunda comprensión. El perro guardián, a través de Chance, estaba allí para recordarles a todos que la esperanza puede renacer incluso de las heridas más profundas. Con renovada determinación, David cerró el diario y, colocándolo suavemente sobre la mesa junto a la vieja llave que había encontrado antes, supo que sus próximos pasos no solo honrarían la memoria del guardián del pasado, sino que también forjarían un nuevo camino hacia adelante para su comunidad. La figura espectral se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un aura de tranquila bendición. Chance,
ahora descansando más en paz, parecía irradiar una frágil resiliencia, un testimonio del poder curativo de la compasión y del vínculo duradero entre el hombre y el animal. En esa convergencia culminante del pasado y el presente, el corazón de David se llenó de dolor y de una esperanza tranquila y firme. El misterio que había trastocado su vida ordinaria era ahora un faro que lo guiaba hacia un futuro en el que se celebraría el legado de la bondad perdida y la fuerza duradera. La antigua granja, con sus fantasmas de historias olvidadas, se erguía como testigo silencioso de su transformación. David sabía que había sido elegido para llevar adelante una misión sagrada, honrar el legado del guardián herido y garantizar que la compasión que simbolizaba continuara sanando e inspirando. Cuando se asomó la primera luz del amanecer, proyectando un suave resplandor sobre las maltrechas paredes y el desgastado diario, David salió de la granja con Chance a su lado. Sus ojos, llenos de una nueva determinación, miraban hacia el futuro, un futuro en el que se reavivaría el antiguo vínculo entre la humanidad y la naturaleza, y en el que cada acto de compasión, por pequeño que fuera, serviría como recordatorio de que la esperanza perdura. A medida que los días se convertían en semanas después de aquella fatídica noche, la vida de David experimentó una transformación que trascendió mucho más allá del simple acto de cuidar a un perro herido. Chance, el guardián herido que una vez había arañado su puerta, se había convertido en un símbolo viviente de esperanza, resistencia y el misterioso poder de la compasión. Con cada vendaje cambiado con cuidado y cada palmadita suave de consuelo, David no solo cuidó las heridas físicas de Chance, sino que también comenzó a sanar las silenciosas penas de su propio corazón. En la tranquila soledad de su hogar, el recuerdo de aquel impactante encuentro persistía como un suave estribillo. Los días de David estaban ahora llenos de un propósito más profundo: el compromiso de comprender el entretejido de pérdida personal y leyenda comunitaria que Chance representaba. El perro herido había despertado recuerdos largamente olvidados de sus propias luchas, y en esos momentos David se dio cuenta de que cuidar de otro podía convertirse en un viaje de autodescubrimiento y renovación. Su blog, que en un principio era una modesta colección de reflexiones, se convirtió en una crónica vibrante de compasión y misterio. Lectores de todas partes comenzaron a compartir sus propias historias de bondad y sanación inesperadas, y poco a poco surgió una comunidad de corazones bondadosos, una que creía en el poder duradero de la empatía para curar incluso las heridas más profundas. En las reuniones locales, David descubrió que la historia de Chance resonaba profundamente. Los vecinos, inicialmente desconfiados o indiferentes, empezaron a recordar sus propias experiencias de momentos inesperados de consuelo, un animal callejero que ofrecía consuelo en momentos difíciles, o un acto de bondad aparentemente aleatorio que había traído luz a un periodo oscuro. Estas narraciones compartidas, transmitidas en voz baja en las reuniones del ayuntamiento y en conversaciones tranquilas en el café local, reforzaron la idea de que la llegada de Chance no era una mera coincidencia. Más bien, era un recordatorio recurrente de que la esperanza a menudo llega de formas inesperadas, y que incluso los más heridos entre nosotros pueden inspirar una transformación en quienes nos rodean. David también volvió a conectar con viejos recuerdos familiares que había reprimido durante mucho tiempo. En una serie de sinceras conversaciones con su prima lejana Elena y su mejor amigo Mark, empezó a ver que la leyenda del perro guardián era un hilo entretejido en el tejido de la historia de su familia. Los recuerdos de Elena de tradiciones entrañables y momentos compartidos de tranquila empatía le recordaron que formaba parte de un legado que celebraba la resiliencia y la compasión. Mark, cuyo escepticismo inicial había dado paso a una comprensión más reflexiva, admitió que el milagro de Chance también había reavivado recuerdos de sus propias luchas juveniles y pequeños actos de bondad que una vez habían alterado el curso de su vida. Juntas, estas revelaciones fortalecieron la creencia de David de que su encuentro con Chance fue un momento crucial, un llamado a preservar los valores del cuidado y la comunidad
en un mundo que a menudo parecía indiferente al sufrimiento silencioso de sus miembros más vulnerables. A medida que las estaciones empezaron a cambiar, David llevó más allá su pasión por el misterio, colaborando con historiadores locales y expertos en bienestar animal. Se organizó una exposición en el centro comunitario, en la que se mostraban no solo las pruebas fotográficas y las sentidas anotaciones en el diario que documentaban el viaje de Chance, sino también artefactos históricos y recortes de periódicos que narraban incidentes similares del pasado. La exposición, titulada Legado de Compasión, recibió un apoyo abrumador. Proporcionó un espacio donde la comunidad pudo reflexionar sobre su historia compartida, una historia salpicada de momentos de gracia inesperada en medio de las dificultades. Aunque seguían existiendo desafíos, los escépticos seguían cuestionando los matices místicos y algunas autoridades locales insistían en medidas prácticas para garantizar la seguridad pública. El viaje de David había desencadenado una revolución silenciosa de empatía. El perro herido que una vez había arañado su puerta se había convertido en un faro del poder de los actos bondadosos y el potencial curativo de tender la mano al prójimo. David se dio cuenta de que al cuidar de Chance, había descubierto una verdad más profunda, que la curación es un viaje compartido, que tiende puentes entre el pasado y el presente, entre el mito y la realidad. Ahora, mientras está de pie con Chance a su lado, David siente una profunda sensación de renovación. Su vida ya no se define únicamente por la rutina o el aislamiento. Se enriquece con las historias interconectadas de aquellos que creen en el poder transformador de la compasión. Cada día, mientras observa a Chance mover el rabo o acariciarlo suavemente para llamar su atención, David recuerda que la esperanza puede renacer, incluso de las heridas más profundas. El legado del perro guardián perdura en cada acto de bondad, un legado que une a la comunidad en su búsqueda de la curación y la renovación. Gracias por acompañarnos en este extraordinario viaje de descubrimiento y sanación. Si la historia de David te ha llegado al corazón y te ha inspirado a creer en el poder silencioso de la compasión, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta a este vídeo y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Mantente atento a más historias que iluminen los milagros ocultos en nuestra vida cotidiana y sigamos celebrando los lazos duraderos que nos conectan a todos.